Antes de seguir, si no has visto la anterior parte de este video, te dejo el link en la descripción para que lo veas. Luego de los sucesos de la primera parte, el prota pasó un mes recorriendo mazmorras para subir de nivel. Con eso pudo subir hasta el nivel 22 de cazador y por otro lado le enseñaba artes marciales a Eunseol. Desde un principio iba a ser difícil porque Eunseol ya había pasado la edad para aprender artes marciales. Pero había una manera de hacerlo rápido y antes de aplicarla le dice a Eunseol que debe soportar todo el dolor. Ella no entendía nada de lo que dijo, pero el prota empezando saca el poder interno forzando los canales de ki. Con eso Eunseol fue capaz de crecer un nivel, pero le había dado una paliza al prota ya que fue muy doloroso. Luego se va donde Jihye, la cual yendo al grano quería cerrar el acuerdo que mencionamos en la primera parte. El prota sabía que estaba planeando algo, por lo que le pregunta qué es ya que en todo el mes no lo había llamado. Jihye sin guardarse nada le pide tener una cita, pero el prota la rechaza aunque sea la primera vez que lo invitan. Ella le sigue insistiendo porque quiere llevarlo a una mazmorra en Bucheon, la cual es nivel de peligro 10. El nivel estimado de la entrada a la mazmorra está entre 45, por lo que necesitarán un grupo. Este estaría conformado por estos dos y él le pregunta sus razones para ir a una mazmorra peligrosa solo los dos. Ella, sorprendida por la pregunta, le responde que es para controlar el número de mazmorras de alta peligrosidad, pero también para que el prota pueda crecer lo más rápido posible como cazador, asombrando al prota por eso. Sin embargo, él le pregunta por qué quiere hacerlo fuerte y Jihye le responde mencionando el ritual del sol. Ese ritual lo celebran anualmente el gremio Amanecer y Crepúsculo, en donde hacen un festival de batallas amistosas. Esto lo hacen para ver cuál es el mejor gremio de Corea y externamente se considera para promover la armonía, pero en verdad los dos gremios observan los puntos débiles de sus enemigos para ver cuándo podrán matarlos. Eso se ve como una guerra a pequeña escala ya que los dos gremios luchan por tener las propiedades de las mazmorras. El público no sabe acerca de la gran pelea entre los dos gremios ya que todo pasa dentro de las mazmorras. Sin embargo, están en una situación en donde una guerra total se desatará en cualquier momento. El prota pregunta por qué los gremios se pelean ya que no cree que sea por tener las propiedades de las mazmorras. Jihye le responde que todo fue culpa de Taeon ya que comenzó a buscar poder como si se hubiese vuelto loco. Taeon gritaba que todos debían de seguir al dios de la guerra del cielo, enojando al prota al oír ese nombre. Él pregunta acerca de la relación de esos dos, pero ella no sabía nada sobre ese dios de la guerra del cielo. Sin embargo, escuchó que un día Taeon había recibido un mensaje a través de su estado de ventana de Murim, pero no sabía si esa información era verdad ya que no pueden ver la ventana de estado de Murim de los demás. También se pregunta el por qué Taeon comenzó a tratar al gremio Amanecer de una manera muy mala, ya que antes ambos gremios tenían buena relación y no creía que Taeon hubiese recibido una orden de ese dios. Luego de toda esa charla le pide de favor que participe en el ritual del sol como un aliado del gremio Amanecer. El prota acepta y luego se van al auto en donde ella le explica la diferencia de poder entre los dos gremios. La balanza de poder iba a favor de Crepúsculo ya que han estado tomando agresivamente las mazmorras. El prota entendía la situación pero le pregunta la verdadera razón por la que quiere hacerlo crecer como cazador. Jihye le explica que en el ritual del sol se invitaba a un grupo de medios externos y se transmitía en directo, por lo que para que no se exponga sus artes marciales a todo el mundo debe usar solo sus habilidades de cazador. El prota, medio molesto, acepta no usar sus artes marciales y luego ella le da cubos de habilidades que había pedido. Él los quería porque sabe que un día peleará con Taeon y después lo llenan de documentos para que los firme. Eso era para tener pruebas de su contrato con Amanecer y también documentos para la creación de su gremio. El prota pregunta por qué debería de crearse un gremio y Jihye le dice que es para participar en el ritual, ya que para evitarse problemas debía de estar dentro de un gremio y también para recibir las facturas de sus compras. Antes de seguir, no olvides comentar, darle a like y suscribirte ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Si este tipo de resúmenes te gustan, en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este video. El prota crea su gremio nombrándolos sin límites y luego se van a la mazmorra de Bucheon que mencionamos antes. Al encontrarse a los monstruos, Jihye le dice al prota que tenga cuidado ya que había una gran cantidad de ellos. Él ya lo sabía con certeza porque usó sus sentidos de ki para encontrarlos y en vez de preocuparse se alegra, ya que podrá subir más rápido de nivel y con una nueva habilidad derrota a todos los monstruos de un ataque.
Jihye se sorprende por lo rápido que crece pero le dice que tenga cuidado porque se puede quedar sin maná. En eso el prota le pregunta si había más tipos de monstruos en una mazmorra, a lo que ella le dice que no, ya que desde que aparecieron las mazmorras nunca se ha sabido que haya dos tipos de monstruos en una mazmorra. Por otro lado, en el gremio Crepúsculo, el subordinado de Taeon, Kim Chul, le da unas noticias recientes. Él le informa que Jihye había estado apoyando a un novato e incluso iba con él a incursiones en las mazmorras. Además, la persona a la que estaba apoyando había desaparecido por 14 años, apareciendo recientemente. Taeon, al oír eso, le pregunta dónde estuvo todo ese tiempo, pero Kim Chul le dice que no lograron descubrirlo. Sin embargo, le cuenta que Kang Jin había ido a vengar a su hijo yendo a la casa de Unseol para matarla, pero al desaparecer misteriosamente piensan que murió, y Taeon, al oír eso, piensa que el prota lo mató, por lo que se pregunta si también había ido a Murim, y el prota por su parte seguía derrotando a los monstruos. Jihye, asombrada, le pregunta cómo no se agota su salud tras estar luchando por más de 1 hora sin parar. El prota le explica que usa la habilidad de reversión de fuerza vital, el cual intercambia la fuerza vital por poder. Jihye no entendía nada de lo que dijo, por lo que el prota le da una gran explicación, y resumiendo lo que dijo, él usa un flujo de origen infinito, el cual al llegar a la última esfera de la misma todo se convierte en uno. Con eso el prota puede usar poder mágico infinitamente usando la habilidad de reversión de fuerza vital. Él, como planea enfrentarse al jefe final, se va a buscar monstruos para estar en forma cuando aparezca. Jihye, al ver que el prota podrá ganarle al jefe final, no se preocupa y confía en que van a ganar el ritual. Luego se va a derrotar a los monstruos, pero al pasar las horas se preocupa porque a pesar de matarlos aparecen más. Ella planea subir el nivel de peligro cuando salgan, pero en eso detecta un poder enorme acercándose. El monstruo con ese poder resulta ser un jefe final, sin embargo habían 2 más con un gran tamaño y poder. Uno lo comienza a atacar y Jihye logró esquivarlo, pero detrás de ella otro monstruo usa una habilidad. Ella se asusta ya que estaba usando poder demoníaco y se da cuenta que el sistema de mazmorras estaba roto. Sin embargo, antes de que la habilidad impacte, el prota logra salvarla y él ya sabía acerca de ese monstruo. Esto porque cuando estaba revisando la mazmorra con sus sentidos detectó un monstruo irregular. Jihye le reclama por dejar vagando a ese monstruo, pero el prota, al dejarla en otro lugar, se prepara para pelear. Al ir con sus puños estaba derrotando a los monstruos y Jihye, sorprendida, le pregunta por qué no usa magia. Pero el prota en realidad sí estaba usando magia, y en eso una puerta aparece saliendo monstruos de ella. Jihye le grita para que el prota escape, pero él estaba quieto, por lo que al pensar que no la escuchó se va para ayudarlo. Al estar lo suficientemente cerca lanza una habilidad poderosa para crearle una ruta de escape al prota, pero unos monstruos pequeños mueren al bloquear la habilidad, haciendo que los monstruos rodeen al prota. En eso Jihye, al ver lo que ocurre, descubre que los monstruos gigantes están al mando de los monstruos pequeños. Como prueba es que antes los monstruos pequeños se sacrificaron por voluntad para proteger a los demás, por lo que para terminar la batalla piensa matar a los monstruos enormes y se pregunta cómo estará el prota, ya que cuando cruzaron miradas el prota no tenía miedo, pero aún así iba a ir a ayudarlo lo más rápido que pueda. Esto porque estaba ocurriendo una anomalía en la mazmorra y aunque el prota sea fuerte estaba en peligro. En eso se da cuenta que los monstruos no le hacían caso ya que estaban centrados en el prota, por lo que aprovechando eso se sube a un monstruo para ir a por el monstruo más grande entre todos. Sin embargo, en el camino la comienzan a atacar sorprendiéndola ya que por un momento no la estaban haciendo caso. Aunque Jihye no tenía mucho miedo ya que en una pelea 1 contra 1 ningún monstruo era rival para ella. Con una habilidad derrota a uno, pero los demás monstruos al verla planean ir en conjunto para matarla. Jihye se preocupa, pero en eso el prota comienza a liberar una poderosa habilidad sin una fuente de poder. Además entró en un estado de cuerpo etéreo, pudiendo ser capaz de controlar múltiples cuchillas a la vez. Con esa habilidad derrota a todos los monstruos sin dejar rastro, sorprendiendo a Jihye ya que era muy poderoso. Gracias al prota lograron arreglar las cosas, pero el problema era que esa puerta pueda aparecer en otras mazmorras. Si eso ocurre, muchos cazadores pueden morir en las mazmorras ya que de las puertas pueden salir más monstruos. Ella planea dejar el ritual del sol en segundo plano para investigar la razón por la que aparece esa puerta, pero tenía que tener cuidado ya que Taeon puede aprovechar ese momento para destruir al gremio Amanecer. Jihye, preocupada, se pregunta qué debería de hacer y el prota, al verla distraída, le pregunta una cosa. Él quería saber sobre la piedra que cayó de esos monstruos y ella le dice que es una piedra de habilidad monstruosa.
Esa era una piedra muy rara y cambiando el tema Jihye le dice que tenía algo muy importante que contarle. Sin embargo, no lo sabemos ya que nos saltamos un mes y algunas personas estaban hablando del ritual del sol. Ellos se burlan del prota ya que iba a participar en el ritual del sol y por otro lado Kim Chul estaba preocupado, ya que en la reunión de emergencia del gremio Crepúsculo no había conseguido ninguna información del prota. Algunos ejecutivos lo estaban regañando muy feo pero Taeon los calla para calmar la situación. Sin embargo, no estaban seguros de que el prota sea un cazador débil por lo que piensan estar en alerta, pero planean deshacerse de él si se mete en su camino y un tiempo después Kim Chul había invitado a una persona. Este resulta ser el prota y Kim Chul preocupado lo había citado para sacarle toda la información que pueda. Para iniciar con la conversación saca una herramienta mágica conocida como herramienta de aislamiento acústico, el cual al activarse forma una cortina que bloquea cualquier ruido exterior y sus voces tampoco se filtrarán. Kim Chul sin rodeos le dice que al gremio Crepúsculo le gustaría formar una sociedad con el gremio sin límites. El prota esperándose esa propuesta le informa de que está cooperando con el gremio Amanecer. Kim Chul ya sabía acerca de esa cooperación y al hacer una investigación profunda vieron que era cercano a Jihye, pero aún así no decidió unirse a Amanecer sino crear su propio gremio formando una relación de cooperación. Sabiendo eso vieron que existe una brecha entre Amanecer y él por lo que Kim Chul le pide que se una a Crepúsculo. Si lo acepta le ofrecerán mejores cosas que Amanecer y el prota se sorprende por la perspicacia de Kim Chul. Sin embargo al estar yéndose le dice que no acepta y Kim Chul preocupado trata de convencerlo para que acepte. El prota aún así no lo acepta ya que está en deuda con Jihye y en eso vemos que Taeon estaba cerca. Él estaba molesto con Kim Chul ya que tenía que haber distraído al prota mientras que Taeon se encargaba de lo demás. Pero al darle otra oportunidad lo deja vivo y se pregunta quién es el prota ya que parecía a alguien extraño. El prota por su parte le cuenta todo lo que pasó a Jihye y además descubre que Taeon ya sabe que él es de Murim, ya que antes cuando estaba con Kim Chul sintió cómo levantó su ki externo porque sabía que Taeon estaba ahí. Luego le pregunta cómo iba su investigación de mazmorras a lo que ella le responde que iba todo bien, ya que con la ayuda del prota no hubo ningún informe de fenómenos extraños desde la anterior mazmorra. Jihye le da las gracias porque lo importante de antes fue que lo mandó a investigar las mazmorras para ayudarla. El prota quería ayudar pero Jihye le dice que no tenía nada más y en eso se da cuenta que él estaba melancólico. La razón de ese estado es porque se fue a visitar las cenizas de su padre junto a su hermana la cual estaba triste, pero el prota se arrepiente de haberla acompañado porque no puede derramar ni una lágrima por sus padres, ya que desde que se fue a Murim se volvió una persona totalmente diferente y con frialdad decide irse. Eunseol al verlo así le pregunta si no siente nada porque no lo ve triste ni conmovido por sus padres. El prota le pide perdón para luego decirle que se ha convertido en una persona que no puede mostrar lo que quiere ver. Eunseol llorando recuerda cómo era su hermano antes por lo que le pregunta por qué ha cambiado tanto, pero al no recibir respuesta ella ya no sabe si en verdad es su hermano por lo que muy enojada decide dejarlo, ya que hasta ahora ha vivido bien sola y el prota triste se pregunta por qué tuvo que pasar por cosas horribles. En eso recibe una notificación de un mensaje del sistema de Murim el cual resulta ser del dios de la guerra del cielo. El dios le pregunta por qué sigue siendo un humano y el prota confundido le pregunta por qué lo dice, pero no recibe una respuesta concreta y el dios al verlo mal le iba a dar motivación para ayudarlo con ello. El prota molesto le pregunta si es el dios de la guerra del cielo, sin embargo no recibe una respuesta. El dios le advierte de que otra vez le va a arrebatar todo pero el prota le jura que lo matará cuando lo encuentre. Luego de eso el sistema de Murim cierra y el prota se preocupa cuando le dijo que le arrebatará todo de nuevo. Al día siguiente el ritual del sol inicia alegrando a las personas ya que creen que se hace para promover la paz. Por otro lado Jihye le explica al prota que el ritual del sol también crea una imagen amigable de los cazadores. Esto para que las demás personas no los vean como malas personas y en eso le pregunta si tuvo una pelea con Eunseol, ya que desde que llegaron al ritual su relación no parecía buena por lo que le pregunta la razón de la pelea. El prota antes de contárselo le pide que le encuentre una casa muy segura en una zona tranquila y apartada, ya que había recibido un mensaje del dios de la guerra del cielo en su ventana de estado asustando a Jihye. El prota no entendía el objetivo de ese dios pero tenía claro que iba a ir tras él y no sabía cómo debía enfrentarlo. La razón de la pelea con su hermana es apartarla para que no corra peligro y Jihye no entendía sobre ese dios, pero le dice que no se aparte de su hermana ya que sería extraño que la deje sola en momentos como esos.
Sin embargo, el prota ya tomó su decisión porque, como dijo Eunseol, su anterior hermano ya había desaparecido. Ella al oír eso le dice que si su hermano alguna vez le dijera esas palabras se enojaría mucho con él. Como no sabe mucho acerca de Eunseol, Jihye planea contarle cosas de su hermana, pero en eso son interrumpidos. Esto para llevarse a Jihye, ya que el ritual iba a empezar y en la arena iban a dar una ceremonia de apertura. Ahí conocemos al líder del gremio Amanecer Jung-ho y al vice líder del gremio Crepúsculo Sun-hyuk. Como Jihye y Taeon iban anteriormente al mismo gremio, primero hacen que se saluden. Jihye estaba enojada por ver a Taeon, pero para guardar las apariencias se comporta de manera amigable. Los dos se comienzan a provocar y Taeon iba a matar al prota porque sentía que estaba reteniendo a Jihye. Antes también lo hizo cuando mató a los compañeros de Jihye y así los dos provocándose inician el ritual del sol. Luego pasan los encuentros en donde los cazadores de crepúsculo estaban derrotando muy fácil a los de Amanecer. Taeon de manera indirecta se estaba burlando de Amanecer ya que los encuentros estaban siendo aburridos, por lo que decide irse por el momento hasta ver una pelea digna y en eso se encuentra con el vice líder Sun-hyuk. Este le dice si puede matar a Jihye, pero Taeon para que no se adelante lo calma ya que muy pronto lo harán. Luego iba a iniciar la supervivencia de arqueros en donde todos querían ver los arqueros expertos de cada gremio. Los comentaristas querían ver el potencial de Eunseol, pero habían oído que antes tuvo problemas en una mazmorra. Sus propios compañeros la estaban insultando ya que se decía que Eunseol masacró a su propio equipo. Ella con una sola mirada los hace irse y estaba molesta ya que su hermano la estaba evitando después de pelearse. En eso le dicen que una persona la estaba buscando alegrando a Eunseol ya que pensaba que era su hermano. Sin embargo resulta ser Jihye, la cual quería animar a Eunseol y quería hacerlo junto al prota pero no lo encontró. Eunseol al escuchar eso de su hermano se deprime y Jihye al verla así le aconseja que solucione sus problemas. Eunseol sorprendida le pregunta por qué se preocupa por ella y Jihye le responde que estaba preocupada por los dos. Eunseol no cree eso, por lo que en su cara le dice que no le agrada ya que solo los ayuda para cumplir sus deseos. Además, desde que el prota la conoció decidió convertirse en un cazador sin siquiera vivir una vida normal. Eunseol estaba triste ya que no quería que su hermano se vuelva cazador y buscaba algo sin decirle nada a ella, por lo que llorando ve que el prota ya no es el hermano que conocía ya que es distante y se ve como un desconocido. En eso escuchan que el desafío de clase arquero iba a empezar y Eunseol pidiéndole perdón por eso se despide. Jihye antes de que se vaya le comenta que ella pasó por el mismo sufrimiento que pasó el prota, por lo que le explica que su hermano cayó en un infierno en donde cada segundo podría llegar a morir. Con eso quería hacerle ver que su hermano no podía estar cuerdo después de experimentar cosas muy feas. Pero Eunseol se enoja ya que al oír eso parece que el prota confía más en Jihye que en su propia hermana. Jihye luego la ve partir y en eso ve que el prota estaba escuchando todo, por lo que le pregunta qué hacía ahí. Él responde que solo pasaba por esa esquina y ella molesta le dice que no es diferente de Taeon. Al agarrarle de la ropa le dice que debería de ser honesto porque Eunseol ya no era la niña de sus recuerdos. Después al soltarle le dice que la siga ya que le va a mostrar el lado de su hermana que no conoce. Luego inicia un partido preliminar de la supervivencia del arquero y cada gremio tendrá equipos de 6. Taeon al hacer unos preparativos estaba esperando el mejor momento ya que después de todo solo era el inicio. Luego los compañeros de Eunseol al encontrar a los enemigos se estaban preparando para la batalla. Pero Eunseol estaba distraída al recordar que su hermano hacía todo lo posible para no mostrar su lado patético, por lo que enojada quería que el prota le cuente por todo lo que tuvo que pasar como lo hace con Jihye. En eso recibe un informe de su compañero en donde le dice que encontraron un enemigo a 300 metros. Ella al recibirlo iba a disparar pero su compañero le pide que espere ya que no podrá darle con un arco a esa distancia. Sin embargo, Eunseol al no hacerle caso agarra su arco para lanzar una habilidad poderosa de francotirador. Sus habilidades de artes marciales le dieron más poder haciendo que la flecha dé al objetivo eliminándolo. Sus compañeros se sorprenden por eso y ella con ese poder iba a demostrarle a su hermano que ya no era una niña. Luego entramos en un recuerdo de Eunseol en donde todos sentían pena de ella ya que perdió a su familia en un accidente. Al no encontrar al hermano pensaban que murió, pero ella teniendo fe creía que su hermano no estaba muerto, ya que no encontraron su cadáver, por lo que se ponía a rezar con la esperanza de que algún día vuelva con ella.
En eso todos vieron a la diosa que mencionamos al principio iniciando todo lo que sabemos hasta ahora. Ella al recibir la clase arquera pudo asistir a una academia de cazadores después de ser acogida por el Estado. Sin embargo, en esa academia la comenzaron a acosar por ser huérfana y también por ser una becada. Pero como Unseol no se iba a dejar acosar, peleaba con ellos para que no la sigan molestando más adelante. Así pasó el tiempo y después de graduarse se unió al gremio Amanecer ya que la seguían desde la academia. En una mazmorra estaba a punto de morir, pero Unseol, recordando que debe sobrevivir, logra matar al monstruo. Un rato después llega Jihye para ayudarla, pero vieron que no era necesario ya que Unseol se encargó de todo. Jihye, al ver que Unseol se iba a volver fuerte, la convirtió en la líder de equipo más joven de Amanecer. Unseol alegre acepta y comenzó a entrenar duro para poder sobrevivir los días sin su querido hermano. También se golpeaba a sí misma para que sus pensamientos débiles no aparezcan, pero aún así se sentía mal. Ella va a seguir entrenando muy duro porque como su hermano era muy fuerte no la puede tomar en serio. Luego se comienza a preocupar ya que todo estaba tranquilo, por lo que trata de comunicarse con sus compañeros. Pero en eso unas flechas lo atacan y Unseol trata de esquivarlas, sin embargo logran darle en su brazo. Esas flechas fueron lanzadas por los del gremio Crepúsculo, los cuales con flechas reales iban a pelear. Ellos de antemano hicieron preparativos para que la señal de transmisión no llegue hasta donde se encuentran. Tampoco iban a dejarla pedir ayuda, sin embargo ella, al no confiar en nadie, no se preocupa. Luego, al sacar la flecha de su brazo, prepara sus habilidades para demostrarles que no es alguien débil.